Si algo te secuestra, ¿por qué te devuelve? Esa es la parte que casi nadie discute y es, para mí, la más rara de todas. Miles de relatos en casi 70 años, en decenas de países, con gente que no se conoce entre sí, y en prácticamente todos pasa lo mismo al final. Te regresan, a tu cama, a tu coche, al camino por el que ibas. A veces con la ropa mal puesta, a veces con los zapatos cambiados, a veces sentado exactamente en la misma postura en la que estabas, pero te regresan. Y el caso que mejor muestra eso está documentado, tiene nombre, tiene fecha y tiene expediente policial. El 11 de octubre de 1973, 2 trabajadores de un astillero salieron a pescar al río Pascagoula, en Mississippi. Uno tenía 42 años, el otro 19. Esa noche, según lo que contaron después, algo con luces se acercó a la orilla. 3 figuras salieron de ahí y se los llevaron. Los describieron con la piel grisácea y arrugada, con manos que terminaban en algo más parecido a una pinza que a unos dedos. Dijeron que adentro los revisaron con un aparato que se movía por encima de sus cuerpos, y después los dejaron exactamente en el mismo lugar de donde los habían sacado. Fueron directo con la oficina del sheriff del condado esa misma noche, y ahí pasó el detalle que a mí me parece el más importante de todo el caso. El sheriff los dejó solos en un cuarto, con una grabadora escondida, esperando que en cuanto se cerrara la puerta se rieran y admitieran la broma. No se rieron. Siguieron hablando entre ellos exactamente en los mismos términos que habían usado con la policía. El más joven estaba en un estado de nervios que no se sostiene por actuación, y en algún momento, creyéndose solo en el cuarto, se puso a rezar. El mayor se sometió después a una prueba de polígrafo y la pasó. El más joven se negó a hablar del tema en público durante más de 40 años. Cuando por fin publicó su versión, ya era un hombre de 60 y tantos que había cambiado de trabajo, de ciudad y de vida para no cargar con eso, y su relato seguía siendo el mismo. Los sacaron, los revisaron, los devolvieron a la orilla del río, y eso es lo que no cuadra. Un depredador no hace eso, un cazador no hace eso, un ladrón tampoco. Solo hay un tipo de relación en la que tomas algo de un ser vivo y después lo devuelves entero al lugar donde lo encontraste, y es cuando piensas volver por él. Casi todo el mundo, cuando escucha esa historia, asume que son 2 tipos inventando. El problema es que no estaban solos. Son 2 puntos dentro de un patrón que aparece en decenas de países y en miles de relatos, y que describe siempre a los mismos seres, los mismos procedimientos y el mismo silencio después. La pregunta no es si les crees, la pregunta es qué quieren, y voy a llegar ahí por partes, porque el atajo no sirve. Empecemos por algo chico, algo que por sí solo no parece nada. A finales de los años 80, varias psicólogas y psiquiatras con consultorio en distintos países empezaron a notar el mismo problema en sus pacientes, gente sin ninguna conexión entre sí, de trabajos y familias distintas, que llegaba con el mismo conjunto de síntomas: problemas para dormir, moretones sin origen, ansiedad que se disparaba de noche y bajaba de día, y la sensación constante de estar siendo observados. Nada de eso, por separado, es raro. Lo raro empezaba cuando el tema se trabajaba a fondo y esos pacientes, cada uno por su lado, describían a los mismos seres. Bajos, de piel gris, ojos negros muy grandes y una atención casi de laboratorio hacia el cuerpo humano. Los profesionales que documentaron esto no eran charlatanes. Varios ni siquiera tenían interés en el tema. Tenían pacientes que les estaban presentando algo que no encajaba en nada de lo que habían estudiado. No era psicosis, no era contagio cultural, no era invención, era otra cosa. Y cuando te sientas de verdad con eso, la pregunta se mueve de lugar. Deja de ser si estas experiencias son reales. Pasa a ser qué está ocurriendo adentro de ellas y por qué siempre se ve igual. Hablemos de lo que se llevan, porque ahí el patrón se cierra rápido. Los relatos recopilados a lo largo de 40 años tienen un carácter procedimental muy marcado. No son caóticos, siguen una secuencia que se repite. Los seres se comunican, revisan al sujeto, toman material de la piel, del tejido reproductivo, de la cavidad nasal, y devuelven, y lo que se llevan no está repartido al azar. Se agrupa en 3 funciones específicas: reproducción, tejido nervioso y composición de la sangre. Detente un segundo ahí.
Si tú tuvieras que diseñar un programa de investigación biológica de largo plazo, sistemático, que cruzara varias generaciones de una especie, eso es exactamente lo que muestrearías. No tomarías de todo, tomarías lo que se hereda, lo que piensa y lo que circula. Y ahí la idea de la cosecha genética empieza a sonar menos a ciencia ficción y más a hipótesis de trabajo, no una prueba, una hipótesis que le acomoda a lo disponible mejor que cualquier otra que yo haya encontrado. Y ahora vuelve a la pregunta con la que abrí, porque aquí ya tiene peso. Si te devuelven es porque te necesitan entero. Hay una segunda constante que apunta a lo mismo. Casi nunca hay daño permanente. Marcas, sí, cicatrices pequeñas, quemaduras superficiales, hemorragias nasales, agotamiento de días, pero rara vez algo que deje a la persona inservible. Si estás tomando muestras de un organismo al que piensas volver a muestrear dentro de 5 o 15 años, el daño permanente es justo lo que evitarías. Eso tampoco lo estoy forzando sobre los datos, es lo que reportan los propios casos. La misma persona, varias veces a lo largo de su vida. Un episodio a los 7 años, otro a los 19, otro a los 34. Y en no pocos casos, la abuela, la madre y la hija. Eso último es lo que me cambió la forma de ver todo el asunto, porque un episodio repetido dentro de la misma línea familiar deja de parecer un evento y empieza a parecer un seguimiento. En medicina eso tiene nombre, estudio longitudinal. Sigues a los mismos sujetos durante décadas y después sigues a sus hijos, porque lo que te interesa no es el individuo, sino cómo cambia lo que llevan adentro de una generación a la otra. Si eso es lo que está pasando, entonces no somos el objetivo, somos la muestra. Pero hay un segundo tipo de cosa que se llevan y que casi nunca se menciona, y esa es la que no me deja dormir. A partir de mediados de los 80, un grupo de estos relatos empezó a incluir un elemento nuevo. Testigos que no se conocían entre sí, en países distintos, empezaron a describir que les mostraban niños pequeños o algo parecido a bebés, que no se veían del todo humanos ni del todo grises, pálidos, de ojos grandes, pero no del negro sólido del gris clásico, sino más claros. Y a estos testigos les pedían, o de plano los obligaban, a cargarlos, a hablarles, a darles algún tipo de trato afectivo que los seres mismos parecían no poder dar. Piensa en lo que eso significa como procedimiento. No están tomando tejido, están tomando una conducta, están usando a un adulto humano como fuente de algo que no se puede extraer con una aguja. Y varios de los investigadores que documentaron esto notaron el mismo sesgo. Los sujetos elegidos para esa parte solían ser personas con hijos, o personas que en su vida diaria cuidaban de alguien. No era aleatorio quién cargaba al niño. Uno de ellos describió el conjunto como un programa generacional. Los primeros sujetos aportan material. Ese material produce seres que se van refinando con cada iteración, cada vez más humanos en apariencia y en comportamiento. Y si sigues esa implicación hasta el final, significa algo grande. Significa que esto lleva corriendo el tiempo suficiente como para tener versiones. No es una visita, no es un censo. Es un proyecto. Aquí quiero frenar, porque no todos los que estudian el tema en serio creen que la hibridación sea lo que está pasando. Hay una segunda familia de teorías que dice que el interés no es genético, sino energético, que lo que buscan no está en el cuerpo, sino en el planeta. Quienes defienden esto no lo hacen desde el testimonio, lo hacen desde la geografía. Cuando pones en un mapa los incidentes mejor respaldados de las últimas 7 décadas, no se reparten parejo, se concentran cerca de depósitos de uranio, cerca de represas hidroeléctricas, cerca de instalaciones militares con armamento nuclear. Y esa concentración hay que leerla con cuidado, porque también son los lugares donde hay más gente entrenada, mirando el cielo, y más instrumentos encendidos. Aun con esa corrección, quedan episodios difíciles de acomodar. Hay casos documentados en los que varios misiles de una misma base salieron de servicio al mismo tiempo, no uno tras otro, mientras el personal reportaba un objeto suspendido sobre las instalaciones de control. La explicación oficial fue falla de equipo. Los ingenieros que revisaron el caso por dentro no la consideraron suficiente. Algunos de esos reportes salieron a la luz años después. Otros no salieron nunca. La pregunta no es solo si pasó. La pregunta es ¿por qué ahí? ¿Por qué armas nucleares específicamente? ¿Por qué en varios países y varias décadas
Estas cosas aparecen con más frecuencia y más consistencia cerca de la tecnología más destructiva que hemos construido. ¿Es curiosidad? ¿Es preocupación? ¿Es una evaluación de capacidad? El silencio oficial sobre este patrón concreto es, por sí mismo, un dato. Y hay una tercera lectura, que es la que menos se discute y la que a mí más me inquieta. Dice, más o menos, esto, que la pregunta está mal formulada, que no vienen a llevarse nada porque nunca han estado del todo afuera, que lo que llamamos contacto es en realidad supervisión y que llevan supervisando desde mucho antes de que existiera el marco con el que hoy lo interpretamos. Suena a delirio hasta que ves de dónde sale. Sale de los propios testigos. Cuando en estos relatos hay comunicación, y no siempre la hay, el contenido casi nunca es una presentación. Nadie describe que le expliquen de dónde vienen ni cómo llegaron. Lo que describen se parece mucho más a una actualización, como quien retoma una conversación empezada hace tiempo, y aparece una y otra vez una idea que no encaja con la de un visitante, la de que esto no es el principio de algo, sino la continuación de algo mucho más viejo. Quiero ser cuidadoso aquí. Esto es testimonio, no es evidencia física. La distancia entre alguien lo sintió así, y así es enorme, y en este tema esa distancia se cruza demasiado rápido. No estoy afirmando nada, estoy señalando que la idea aparece en gente que no se conoce, en idiomas distintos, en décadas distintas. Hablemos entonces de la evidencia física, porque es donde las explicaciones oficiales empiezan a crujir. El patrón se repite y una vez que lo ves ya no lo puedes dejar de ver. Aparece algo material, suelo alterado, ropa quemada con marcas geométricas que ningún médico logra atribuir a una fuente conocida. Lecturas de radiación por encima de lo normal en un claro donde había marcas en la tierra y ramas rotas arriba, como si algo grande hubiera bajado entre ellas. Ese material entra a los canales oficiales, se registra, se turna, y en algún punto del recorrido se pierden ciertas piezas, siempre las mismas. No los testimonios, no los informes generales. Se pierden las mediciones, las muestras, lo que se podría analizar de forma independiente y volver a analizar años después. Cuando familiares o investigadores piden el expediente completo, reciben una parte. Faltan páginas, las muestras se repartieron entre dependencias y ya nadie sabe cuál las tiene. La cadena se rompe justo en el punto donde más falta hacía, y hay un mecanismo todavía más eficiente que perder papeles, que es la jurisdicción. Hay casos conocidos donde un gobierno dijo que el asunto le correspondía al otro porque el terreno era suyo, y el otro dijo que le correspondía al primero porque el personal era suyo. En ese hueco, en el espacio entre dos oficinas que se lo pasan, la investigación no se cierra, se apaga sola. Eso puede ser burocracia. La burocracia pierde cosas todos los días, en todos los temas. Pero cuando lo que se pierde es siempre del mismo tipo y lo que sobrevive es siempre del mismo tipo, empieza a costar trabajo llamarlo casualidad. Déjame ir a los casos que casi nadie ha oído, porque los famosos ya los conoces y son los más contaminados. Hay un episodio en una escuela rural con más de 60 niños de entre 6 y 12 años que reportaron ver una nave y varios seres durante el recreo. Los entrevistaron ese mismo día y al siguiente, sin tiempo real para ponerse de acuerdo entre ellos. Describieron lo mismo, y describieron algo más, la sensación de haber recibido un mensaje sin palabras, en imágenes, sobre un planeta arruinado y sobre consecuencias. A varios de esos niños los volvieron a buscar 40 años después, ya adultos, con la vida hecha y sin nada que ganar. Ninguno se retractó. Lo que hace fuerte a ese caso no es el número de testigos, es que esos niños no tenían el marco cultural para inventarlo. Su país, en esa época, no estaba saturado de la imagen del gris que hoy reconoce cualquiera, y los dibujos que hicieron ese mismo día coinciden con descripciones hechas por testigos separados de ellos por un océano y por 2 décadas. Hay otro caso que me parece todavía más difícil de acomodar. Un trabajador rural que contó que los seres se comunicaron con él sobre su propia salud, que le describieron algo que estaba pasando adentro de su cuerpo y que después, en una revisión médica, resultó ser correcto, un padecimiento que todavía no daba síntomas y que él no tenía manera de conocer. Él no sabía que estaba enfermo, lo que fuera que se comunicó con él, sí. ¿Qué significa eso? No lo sé, pero dice algo sobre el nivel de conocimiento biológico que hay del otro lado.
un nivel que, midiéndolo con cualquier criterio razonable, está por encima de nuestra capacidad de diagnóstico. Y ahí hay un detalle adicional que me quedó dando vueltas. La documentación de casos así, levantada con seriedad en idiomas que no son el inglés, se queda en su comunidad de origen y nunca cruza. Cientos de casos en América Latina que jamás se tradujeron ni se analizaron afuera. Lo que tenemos para trabajar no es el total, es el pedazo que quedó del lado correcto del idioma. Vamos con lo que no encaja en ninguna teoría, ni siquiera en las que acabo de describir. Primero, el tiempo. En estos relatos hay una relación muy rara con la duración. No es solo tiempo perdido, esa frase que se volvió parte del vocabulario común. Es que la duración se siente distinta. Algunos describen horas que pasaron como minutos, otros describen lo contrario, haber estado fuera unos instantes mientras se completaba algo que debió tomar mucho más. La distorsión siempre está ligada al encuentro y siempre se resuelve al volver. Eso no calza limpio con ninguna condición neurológica conocida. Segundo, los implantes. Parte de estos relatos incluye la afirmación de que dejaron algo adentro, objetos pequeños, casi siempre en la nariz, detrás de la oreja o en las extremidades. Varios se extrajeron quirúrgicamente y se mandaron a analizar a laboratorios independientes, y en algunos se reportaron proporciones isotópicas que no cuadraban con materiales terrestres de origen natural. Y aquí viene la parte que a mí me parece más reveladora de toda esta historia, y no tiene que ver con los grises. La comunidad científica formal no ha respondido a eso de manera sostenida, no para refutarlo, no para repetir el análisis con mejores controles, no para explicar las anomalías, nada. Puedes explicar ese silencio de varias formas, pero la única salida que casi nadie con credenciales ha tomado en serio es la más simple. No sabemos qué son estas cosas y deberíamos averiguarlo. Ese hueco entre un hallazgo anómalo y el silencio institucional que lo rodea es, por sí mismo, un dato. ¿Significa que la evidencia es insuficiente o que la evidencia es incómoda? Mientras más entraba en el tema, más me importó esa diferencia. Déjame juntar las piezas. No para concluir, quiero ser claro en que no estoy concluyendo nada, sino para poner lo que haya a conversar consigo mismo y ver qué forma toma. 1. El interés biológico es específico y se repite, lo que se hereda, lo que piensa y lo que circula. Eso es compatible con un programa de largo plazo, no con curiosidad. 2. Los sujetos se repiten dentro de la misma vida y dentro de la misma familia, y casi nunca quedan dañados de forma permanente. Eso es seguimiento, no es evento. 3. Hay una segunda cosa que se toma y que no es tejido. Es conducta, cuidado, contacto, respuesta emocional. Eso implica que el resultado del programa necesita algo que la biología sola no le da. 4. Los incidentes se concentran cerca de nuestra tecnología nuclear con una consistencia documentada en varios países y varias décadas. Como mínimo, es monitoreo. 5. Lo que desaparece de los expedientes es siempre del mismo tipo. Puede ser burocracia, puede no serlo. ¿A qué suma todo eso? Llevo mucho tiempo con esa pregunta y la respuesta más honesta que tengo es que no lo sé, pero no suma cero. Solo el problema de la coordinación ya es difícil de despachar. Explicar por qué relatos independientes, en continentes distintos, en décadas distintas, hechos por gente que no tenía cómo enterarse de los otros, describen los mismos seres haciendo lo mismo y hablando de lo mismo. No se resuelve con ninguna explicación convencional que yo haya encontrado. Y aquí es donde quiero terminar, no con una teoría, con una pregunta. Y si lo importante no es lo que nos hacen, sino lo que saben, el caso del trabajador enfermo es el que mejor lo muestra. Conocían su cuerpo mejor que sus médicos. Vieron algo antes de que se pudiera ver. Eso no implica solo un buen escáner. Implica entender la arquitectura de fondo del cuerpo humano a un nivel al que nosotros no hemos llegado. Y hay testigos que describen haber visto registros, archivos. Una mujer lo describió como una biblioteca enorme, organizada de una manera que no logró entender. Otro describió que le mostraron algo sobre la historia humana que contradecía la versión oficial, no de forma vaga, cronologías, civilizaciones, un pasado más largo y más complicado que el que está en nuestros libros. Si algo lleva observándonos el tiempo suficiente para mapear nuestra biología mejor que nosotros,
entonces también lleva el tiempo suficiente para saber cosas sobre nuestro origen que nosotros perdimos. Y esa es la pregunta que no se me quita, no que se llevan, que saben. ¿Y por qué en todos estos relatos, en todos estos países, en todas estas décadas, nadie ha reportado nunca que se lo hayan explicado? Piensa otra vez en esos dos hombres, solos en un cuarto de la oficina del sheriff, sin saber que los estaban grabando, hablando entre ellos de algo que acababa de pasarles y que no iban a poder explicar nunca. Nadie les dijo qué querían de ellos. Nadie se los ha dicho a ninguno. No sé qué quieren, sé que lo que hacen no parece azar, no parece caos ni oportunismo, ni la dispersión típica del mito. Parece intención, parece un proyecto, parece una jugada larga hecha por algo que piensa en escalas de tiempo para las que nosotros quizá ni siquiera tenemos las palabras. Y en algún archivo, en algún país, probablemente exista una carpeta que nos diría algo concreto sobre qué es ese proyecto. No nos la han enseñado, no sé si es porque nadie la ha encontrado, o porque alguien decidió que no la viéramos, o porque la respuesta completa es algo con lo que no sabríamos qué hacer si la tuviéramos enfrente. No lo sé, pero no puedo dejar de buscar,